Tiene que bajar. Es candidato colágeno. A ver, Cristian, ayer hemos ido. ¿A dónde? ¿Cómo que? Hemos ido. Sí. Sí, pues. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No sé si los sábados. ¿Tú qué tienes que internet? Es que yo comparto con mi tía. A mí me gustaba, pero no estar allí cuando yo se quieta. No, ni siquiera se corta. No se corta. Bueno, habíamos quedado algo de... En esta diapositiva les decía, esto es general también, pero piensen que es muy específico. Para las cátedras sí será lo más profundo, ¿no? Para nosotros esto es una cosa superficial, general. Ya les decía, vamos a estudiar a las lipoproteínas plasmáticas, en un capítulo especial, porque está muy relacionado con el síndrome metabólico, hay que saber interpretar. El síndrome metabólico no es tomar la presión, el índice de masa corporal, dosificar glucosa, dosificar triglicéridos, colesterol, HDL, LDL. Vamos a ver en realidad cómo se forma y qué es. No es, está bien para el público general, para el vulgo, le digo, ¿no? Para la gente vulgar, que digan colesterol bueno, colesterol malo. Hay un solo colesterol. Ahora, sus acompañantes si son malos o buenos, si quieren hablar de con ese lenguaje popular, ¿no? Sus acompañantes. Entonces, eso vamos a ver en un capítulo especial, pero no es ahora. Ahora estamos viendo de manera general lo que vamos a ver en todo el metabolismo, de aquí en adelante hasta concluir con el metabolismo intermediario. Metabolismo de hidratos de carbono, proteínas, lípidos. Más un poquito de su absorción y su digestión. Digestión, absorción y luego lo que pasa en la célula. Pero todo a nivel molecular, les decía. Entonces aquí, involucrados, ustedes ven, el hígado, fundamental. Los músculos, en este caso el tejido adiposo. Vamos a ver con mucho detalle cómo se forman las grasas, cómo se esterifican, cómo se forman los fosfolípidos, cómo se forman los lípidos en general, todo eso. Pero sin embargo aquí también hay una cosa bien interesante a nivel de el intestino. Van a ver que es bien importante el intestino. No es solamente un tubo donde se absorben los alimentos de una manera general, no, tiene todo un proceso bioquímico. Y además de eso, lo que no estamos tocando son las hormonas que forman parte del intestino. Hay una serie de hormonas que antiguamente desconocíamos, pero ahora cada vez vamos aclarando y vamos conociendo un mayor número de hormonas. Los que se están complicando son los gastroenterólogos. Tienen que aprender bioquímica, endocrinología intestinal, del estómago, todo eso. Y luego pasábamos a esto, y en esto habíamos quedado, ¿verdad? Esto ya, digamos, aterrizando un poquito más a lo que vamos a ver, ya en el interior de la célula, ¿no? Lo que vamos a ver. Esta parte es el citoplasma, esta parte es la mitocondria. Ahora, si hacemos una integración de los hidratos de carbono, en otras palabras, cuando yo digo hidratos de carbono, el representante es la glucosa, ¿no es verdad? El representante o la representante máxima. El glucosa no pone, la glucosa está bien dicho, ¿no? O glucosa simplemente, ¿para qué le vamos a poner género? Entonces, esto más o menos da una idea de lo que hemos visto hasta ahora, pero ya a nivel celular. Es decir, los compartimientos a nivel celular están bien delimitados, no es en cualquier lugar. Inclusive dentro de la mitocondria hemos visto, si vemos mitocondria, esto está, ¿se acuerdan de esos complejitos que veíamos, no? Tú, por ejemplo, veías esos complejitos, le llamaremos complejo, le llamaremos sistema, o le llamaremos cositos, ¿sí?
¿cierto? F es sub 0 y F 1. Que está muy relacionado con el ciclo de Krebs. Entonces, no van a pensar que dentro de la mitocondria el ciclo de Krebs está aquí, sino en esos puntitos, en la parte interna de la membrana interna de la mitocondria, concretamente. Parte interna de la membrana interna de la mitocondria. Ahí también se realiza la, si bien esto es ciclo de Krebs, aquí también dentro de la y queda de manera general la beta oxidación de los ácidos grasos, que genera también moléculas de acetilcoenzima A que después entran al ciclo de Krebs. Por eso es que es importante estudiar su metabolito pivote, dicen los libros, ¿no? Pivote significa aquí no está el metabolito pivote, Ahí está. es la acetilcoenzima A. ¿De dónde viene esta acetilcoenzima A? Si ustedes se fijan, viene del citoplasma, pero no como coenzima A, como acetilcoenzima A, sino puede venir en forma de piruvato. Ayer nomás hablamos del piruvato, que después ingresa al interior de la mitocondria. Entonces significa que aquí hay transportadorcitos, todo es a nivel de transporte, no es algo que pasa y sale, hay transportadores específicos. Pueden ser cotransportes, antiports, hablaremos así, simports, antiports, y hay una mezclita entre dos entran sale uno, ya eso no está fuera del alcance de mucha gente, eso no les han hablado, pero hemos visto nosotros, que así se realiza también en la parte interna de la membrana mitocondrial. Miren, todo estoy repasando lo que ya hemos hablado. Ahora, este piruvato vamos a ver que se transforma en acetilcoenzima A. ¿Están de cuenta? Pero para eso tiene que descarboxilarse si quieren, y pierde un átomo de carbono en forma de CO2. Si era de 3, ahora es de 2, y se une a una, si quieren hablar, a un cofactor o coenzima. Pero en realidad coenzimas o cofactores o grupos prostéticos, miren, ya ahora estoy utilizando un lenguaje que ustedes tienen que saber exactamente para hablar de una manera técnica. Es parte del complejo B, del ácido pantoténico. Eso vamos a ver en vitaminas. Entonces forma así acetilcoenzima. Y esto, les decía, si las células requieren energía, entra el ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para dar una vuelta, otra vez se descarboxila. Ahí y aquí también van a ver otra descarboxilación. En otras palabras, la acetilcoenzima, que tiene dos átomos, pierde aquí uno y pierde aquí otro. Entra como acetil, pero después da una vuelta y se esfuma. Para nuevamente otra molécula de acetilcoenzima igual. Pero no entra así para dar la vuelta, sino que tiene que unirse previamente al oxalacetato. Se une para formar citrato, cisaconitato, oxalsuccinato, alfa-cetoglutarato, succínico, fumálico, málico, y bueno, 8 vueltas. ¿Está claro? Eso más o menos es lo que... Después, no es solamente que dé vueltitas, o que se descarboxile, sino que aquí lo más importante es que genera hidrogeniones en toda esta vuelta. Vamos a ver a ciertos niveles, y eso tienen que saber de memoria, ¿a qué niveles? Y esos hidrogeniones se van a la cadena respiratoria para producir fosforilación oxidativa. Ubicados. ¿Está claro? Ubicados. Pero sin embargo, hay otras cosas más dentro de todo esto. Yo digo alguna vez, si no le da la gana ir a acetilcoenzima, el piruvato, miren, se transforma en oxalacetato. Y el oxalacetato, si bien esto gira así, también este oxalacetato, en algunas circunstancias van a ver que se va así. Pero ¿en qué circunstancias bioquímicas? ¿Está claro? Vamos a ver eso. Pero también el oxalacetato puede transformarse en aminoácidos. ¿Está claro? Ahora, el piruvato puede venir de la glucosa, les decía ayer. Puede venir de otro aminoácido o puede venir de, recuérdense, puede venir de la glucosa, puede venir de los aminoácidos, de algunos. Puede venir de, ¿qué nos falta? Lípidos, pero en forma de ácidos grasos. Ya están más o menos ubicaditos. Es lo que sucede. Por aquí, miren,
el oxalacetato. Puede ir hacia arriba. Este oxalacetato también puede formar glucosa. O sea, es una interrelación bien interesante lo que ocurre dentro de la célula. Lo más difícil aprender es el momento, el por qué. ¿Por qué va por aquí? ¿Por qué va por allá? La regulación. Que muchas veces esta regulación puede ser enzimática, puede ser hormonal también. Hay hormonas que regulan. O sea que las hormonas, ¿quién dice que es endocrinólogo y no sabe bioquímica? No sabe nada. Yo les digo con honestidad, pues muchos de mis alumnos, que eran ayudantes, se han dedicado a la endocrinología como especialistas. Ellos recién se conocen. Ay, la bioquímica. Y ahora que les hablo de la edición 31, ellos han debido ir con la edición 9. La novena edición, ya pueden imaginarse, ¿no? De la novena a la 31. Entonces, esto es lo que vamos a ver en otras palabras. Una cosa es fuera de la célula, como las proteínas plasmáticas cumplen una función también, es decir, fuera de la célula. En la sangre hablaremos. En la sangre hay otro comportamiento de los lípidos. Es otro comportamiento. Y luego esos lípidos, a través de los ácidos grasos, pueden ingresar al interior de la célula. Ingresando al interior de las células en todo esto. Se quedan, por así decirlo, en el interior de la célula. ¿Sí? Allá dice cómo se forman nuestras proteínas. Eso también vamos a ver con un capítulo especial, biosíntesis de proteínas y código genético. Ahí vamos a ver que una mutación a nivel del DNA, cómo puede influir en una proteína, todo eso. Pero además de eso, no es solamente el código genético que antes decíamos, la máxima expresión, porque todas nuestras proteínas están codificadas por el DNA. Y ahora vemos que no debe ser siempre así. O otra vez se nos derrumba, ¿no? Lo que habíamos aprendido hace años. Se derrumba porque hay unas cosas interesantes de las regulaciones genéticas. No siempre el gen produce una proteína, puede ser ese gen que produce esa proteína y esa proteína o ese RNA que va a producir esa proteína puede sufrir modificaciones y producir otra proteína que no siempre es señalizada por el DNA. ¿Se imaginan las cosas que están apareciendo? Vamos a ver, vamos a escuchar por ahí fenómenos de splicing. Splicing es un término inglés que no tiene traducción, splicing, donde vamos a ver que hay exones, intrones, splicing intermediario, una serie de cosas. Pero no queda ahí. Ahora estamos entrando a los fenómenos epigenéticos. Significa que el gen está ahí, pero el medio ambiente es el que influye. Claro, ustedes pueden decir, este es un ambiente, el medio ambiente cuando uno piensa, es también pues, nuestro entorno. No es verdad, el cambio climático, tantas cosas que están en torno a nosotros. Pero nosotros vemos desde el punto de vista bioquímico. ¿Qué serían fenómenos epigenéticos? Aquí, lo que está fuera del núcleo celular o fuera de la mitocondria. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la parte genética? Generalmente, la parte genética es traducción como DNA. ¿Sí o no? DNA decimos. Entonces el DNA tiene la máxima expresión. Pero un fenómeno epigenético es aquello que está fuera del DNA, fuera del núcleo, porque en una célula eucariótica el DNA está dentro del núcleo. ¿Está claro? Está ahí. Todo lo que está por fuera es fenómeno epigenético, que puede influir. Pero también fenómeno epigenético sería aquí, ¿hay o no hay DNA? Hay DNA. Y lo fuera es este entorno. Algo que esto puede modificar a esto. Esto puede modificar al núcleo, es decir, al DNA. Ese es un fenómeno epigenético. Y hasta ahora lo más clarito que se está hablando son fenómenos de fosforilación, acetilación, desacetilación, fenómenos post-traduccionales. Miren otro término que he utilizado. Post-traducción. Post-biosíntesis de proteínas. Y ahí les he hablado alguna vez el código histona. El código histona, como una cosa nueva.
Ahora, entren a Google, no, yo no he revisado código Chistona, pero debe haber cualquier cantidad, como para ahogarse. Con eso nomás háblenles a otra gente o generaciones de más arriba de ustedes que están saliendo de América. No saben ni dónde están parados. O tal vez alguno que otro está leyendo bioquímica, a no ser que fuera ayudante. ¿No? Pero los demás se quedan. No saben los nuevos adelantos científicos que están ocurriendo en el mundo en función a la bioquímica y biología molecular. Bueno, hasta ahí, miren lo que tienen que integrar, pero esto tienen que integrar con fórmulas. Ya no necesitan esquemático. Y cada pasito tiene, por ejemplo, por así decir, acetil-CoA. Si no entra aquí, vamos a analizar todo con enzimas, con cofactores, con todo el ciclo de Krebs. Pero olvídense, esto ya viene pronto. Cuando estemos llevando esta parte, de aquí a aquí, acetil-coenzima, cuerpos cetónicos o ketónicos. Sí, toda una bioquímica, esta no es una raya. Es una serie de procesos químicos, metabólicos, si quieren ver. ¿No? Por eso que yo con saña a veces digo, con ironía, ¿no? Está bien para un fisiólogo, pero para nosotros estas cosas ya son puntuales. Y querés explicar esto. ¿Por qué cuerpos cetónicos conocemos? Por el beta-hidroxibutirato, la acetoacetona y la acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, son tres. ¿Por qué va por este lado? ¿Por qué va por este lado? Y desde el punto de vista, ¿qué son? Unos son cetonas, otros son ácidos. Imagínense. Entonces, hacerle querer diferenciar a un individuo en qué es ácido, qué es cetona, ya se han olvidado. Pero desde el punto de vista bioquímico tiene importancia. Y desde el punto de vista clínico también tiene importancia. Y luego, lo más difícil de todo esto es las regulaciones. Esa parte es la que hace doler la cabeza, de cómo se regula. Porque la pregunta es ¿por qué por aquí, por qué por allá? Pero como dijese, yo subo al piso 13 en ascensor, yo también puedo subir a pie. Ahora, si uno le pregunta ¿por qué a pie? No había ascensor, no. Es que uno quiere hacer ejercicio también, ¿no? Hay muchas cosas. Igual es esto. Esta es la parte para mí, si quieren, la más difícil de comprender y la más difícil de tener, la regulación metabólica. ¿Cómo se regula? Uno diría en un momento dado, si el DNA tiene toda la información como para formar un nuevo ser, ¿sí o no? El DNA del núcleo tiene toda la información, toda. Entonces, ¿por qué no agarramos una célula eucariótica, el DNA, y lo hacemos dividir? Como cuando el espermatozoide ingresa al interior del óvulo, ¿cierto? Y se forma desde una simple, si quieren, célula, no celular, un simple núcleo. Ese núcleo se divide. Y hay el mórula, blástula, gasto. Eso les han enseñado en embriología, pero no les han dicho por qué y cómo. No es dividir. ¿Quién ordena para que uno se divida? Pueden quedarse ahí nomás, o pueden quedarse en mórula, o pueden quedarse en blástula, o no cumplir esa ley, esa división tan regularcita que existe. Después el endodermo, exodermo, el meso, endo, ¿cierto? Tienen que diferenciarse. Estas van a ser células neuronales, digamos, de las del ectodermo. Las del meso, digamos, van a ser otro tipo de células. Y después nos vamos formando nosotros. ¿Sí o no? Una mala diferenciación, embriología, les han debido mostrar ahí en patología, que va al año, tenemos un laboratorio ahí. Diferentes tipos de tumores fetales. Claro, ustedes van a ver con ojitos si aquí ha habido una mala diferenciación celular. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde está la falla? O como en estos momentos estamos hablando, tenemos ese DNA del papá, el DNA de la mamá, ¿cierto?
Se va dividiendo, somos nosotros. Ahora, ¿de dónde viene? De una célula eucariótica. Porque una célula eucariótica es el conjunto de DNAs del papá y de la mamá. ¿Sí o no? Ahora, esa célula, que puede ser saboral, la podemos hacer dividir. No conocemos exactamente la parte bioquímica, pero de ahí podemos sacar un nuevo ser, que no va a ser el hijo de ustedes, tampoco algo de ustedes, ¿no? Pero no hijo. Es decir, eso se llama clonación. Esa es la famosa clonación. ¿Qué ha pasado con la oveja Dolly? Han sacado la célula menos diferenciada de la mama, de la oveja. Una célula. Lo han hecho dividir y ha salido otra oveja Dolly. Igualita. ¿Se han dado cuenta? Eso no es fertilización in vitro, que es otra cosa diferente. Esto nosotros llamamos clonación. De que han utilizado cosas que ni el mismo hombre ha podido comprender por qué. Pero sin embargo ya la utopía ha llegado hasta las películas, ¿no? Había una película, Los Niños del Brasil, era una antigua. Y Hitler ha dicho, vamos a clonar puro inteligente, una raza. La primera película era. Después he visto otra brasilera que ustedes han debido ver, El Clon. ¿No? ¿O no han visto? Ahora, ¿será real? ¿Hasta qué punto hay clonaciones? Porque está prohibido. Éticamente está prohibido. No sabemos. Pero ustedes creen que no han hecho. Debe estar haciendo gente que debe estar trabajando. Entonces, ese es el problema de la regulación, porque es todo regulación. Por eso que aquí les muestra, si quieren, aquí les muestra, miren, la producción nuclear de RNA mensajero. Pero esto ¿de dónde viene? Del DNA. Ese DNA que tenemos nosotros, puedes decir en un momento dado, yo me expreso, yo quiero hablar. Y alguien le va a decir, cállate. Entonces, uno quiere expresarse. Y otro le dice, cállate. Pero no es otro, sino quién. Debe ser alguna proteína. Te calles. Y esa proteína la llamamos represora, porque le está callando. Y hay algunos genes que dicen, dejen, yo no pertenezco a nadie, yo soy solito y me voy a expresar continuamente. Pues genes constitutivos. Continuamente están expresando. Y hay otros genes que están calladitos y solamente cuando alguien les molesta, se expresan. Expresar quiere decir, la expresión genética es el resultado, una proteína. Ya se llama expresión genética. ¿Está claro? Entonces, de alguna forma ya estamos tocando algo de genética, pero a nivel molecular. Pero también hay otras que están calladas, pero por alguna otra circunstancia de la evolución, si quieren, del tiempo, se van a expresar. Por eso no todas nuestras células tienen las mismas proteínas en un momento dado. ¿Se han dado cuenta? Eso se llama proteómica. Y todas las proteínas, digamos, cuando... A ver, piensen así. Este es el DNA del papá, de la mamá. ¡Pum! Se junta. Y ahí se van a expresar proteínas. ¿No es verdad? Unas proteínas. Luego eso pasa a otra etapa, de mórula, gástrula, blástula, luego se... Entonces, en cada época hay conjunto de proteínas. Pero en ese momento no todas las proteínas van a ser las mismas que están en otro periodo. Si bien todo el conjunto se llama proteoma, y la expresión de ese proteoma en otros periodos se llama proteómica, porque estamos viendo ya qué funciones cumplen esas proteínas. Igual es con el gen, el genoma. El genoma es todo el DNA que tienen en la célula. Pero en un momento dado ese genoma no expresa todas las proteínas que debería expresar. ¿Está claro? Entonces, ese momento donde uno estudia el proteoma y estudia esos genes que se están expresando, eso es la parte de la, ya no es genoma, sino genómica. Ah, ya hay diferencia. Miren cómo estamos, si quieren, aprendiendo nuevas cosas. Ahora, eso ya no es solamente genómica, genoma, proteoma, proteómica, transcriptómica.
cuando se transcriben. Después, glucómica, cuando los hidratos de carbono van apareciendo, porque también se van formando. O lipidómica. Está terrible. Esas cosas les toca llevar. Y cuando lleven el segundo año, de aquí a unos años, se van a aplazar todos, porque su capacidad no les va a dar mucho. Por eso es que lo que estamos aprendiendo ahora hay que bajarlo a colegio. ¿Para qué? El aprendizaje. Igualito que el Harper. Si el Harper les tuviese que hablar todo esto, sería un libro así en tomos. Entonces lo resume para un curso general. Pero hay muchas cosas que ustedes no conocen. Pero deberían haber conocido. ¿Está claro? Eso es lo que está sucediendo. Por eso aquí van a ver el DNA, represión. Aquí, inducción. La inducción puede ser positiva, negativa, hay pasos metabólicos, un montón de cosas. Este DNA mensajero, ¿cierto? El que lleva el mensaje, se forma de diferente manera ahora. O se puede moldear. Se puede, otra palabra más bonita que moldear. Porque lo que conocemos hasta ahora es el DNA, el RNA, ¿no es verdad? Del DNA viene el RNA, mensajero, hablaremos así del mensajero. Pero ese RNA mensajero no puede ser mensajero mismo del DNA. Puede modificarse el RNA mensajero y llevar otra información, pero con molde del DNA. ¿Me dejo entender? Es terrible esta parte. Para más detalles, no perderse la parte de biología molecular. Ahí vamos a hablar con más detalle. Luego aquí, la biosíntesis de proteínas. Este es el que lleva el mensaje propiamente. Y va a la síntesis de proteínas. Ahora, algo nuevo les comentaré. Este DNA mensajero, si no va aquí, se almacena en unos gránulos pequeñitos que recién se han descrito. Ahí adentro están esperando su momento. Después que ya pasó todo eso. Son los corpúsculos P. No, es otra cosa. Grueso lo que has dicho. Eso pertenece al siglo XIX. Los corpúsculos. Sí, corpúsculos de varios del siglo XIX. Aquí hay otros tipos de corpúsculos, hablando bioquímicamente. Y el libro de Harper les muestra en esta parte de biología molecular las fotos, bien lindas. Ustedes van a ver. Y está bien que hayas dicho así, ahora nunca te vas a olvidar, vas a ver. Me ha insultado, me ha dicho antiguo, De la vieja. del siglo XIX. Una consulta. He escuchado por ahí que la mitocondria, Sí. o sea, digo el núcleo, no tiene la información suficiente para crear una mitocondria. Y es por eso que la mitocondria utiliza su mismo DNA para ella hacer mitosis o algo. No, has escuchado mitades, son verdades a medias. El DNA que la mitocondria, el DNA, sintetiza 64 proteínas. Está hasta contado eso. De las 64, 61 es de su DNA propio. Y lo demás importar del DNA del núcleo. Exacto. Ingresa. Para completar y hacer una nueva. Eso es lo que has debido leer. Sí. No, sí, mitocondria es terrible. No quiero ni ensayo. A veces he hecho un poquito y me complicó harto. Aquí estamos ya, ¿no? En la biosíntesis de proteínas. Esto es otro capítulo. Puede aumentar o disminuir la regulación. Puede decir, hay que hacer mayor cantidad de síntesis. Otros dicen, no, poco a poco. Entonces ya es un proceso regulatorio. ¿Han entendido? Por ejemplo, hay proteínas que deberían estar rápidamente hechas. Porque así como cumplen una función rápida, también se degradan rápidamente. Hay otras proteínas que dicen, no, yo viviré pues un tiempito más. Igual que las proteínas, por ejemplo, de la glucólisis que hay en el glóbulo rojo. Tienen que estar presentes. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo ya no tiene núcleo. Vive con sus proteínas que ya tenía. ¿Y cuánto vive el glóbulo rojo? 120. Eso es lo que creen. Sí, lo que les han enseñado. 120 días. ¿Cierto? Eso es una información que ha sido tomada de gente de hace años a nivel del mar. ¿A qué en la altura hemos hecho?
¿Vivirá igual? ¿Menor? Uno dice, probablemente sí, probablemente no. Tampoco tienen hipótesis, solamente es pregunta. ¿Sí o no? Es pregunta. Uno se pregunta. Ahora, hacer eso, tan simple, ver la capacidad de vida media de un glóbulo rojo en la altura, no es fácil. Buscar un mecanismo, un modelito así, es bien difícil. Si no lo hubiesen hecho los del IVA hace años. El IVA ha sido fundado en 1960 casi. Y hasta ahora no hay nada. ¿Cuál es su defecto? Formación de recursos humanos al más alto nivel de investigación. No es cualquier médico que, yo quiero investigar, me iré arriba. No, ese médico tiene que formarse como bioquímico o biólogo molecular. Y eso representa 5 o 6 años más de formación. Y a tiempo completo. Entonces uno dirá, es misión imposible mientras no tengamos la política suficiente. Porque uno de ustedes, si se forma a nivel de biólogo molecular siendo médico con esas aspiraciones, ya no vuelve al país. Porque aquí va a volver y ¿dónde va a trabajar? ¿Con un sueldo de 3.000, 4.000, 5.000 bolivianos? Nica, ¿no? Entonces, para esa formación requiere un sueldo de acuerdo a su formación. Porque se va a dedicar a la investigación exclusivamente. Y no va a estar correteando, ahora consulta porque necesito platito. Como aquí los docentes taxis, ¿no? Vean, dictan su clase. ¿Sí o no? No, yo esa autoridad, pues, conozco todo eso. Entonces, vean, aquí. Luego estas proteínas son enzimas, pueden ser unas inductivas, enzimas reprimidas, enzimas inductoras, enzimas constitutivas, porque vienen de genes reprimidos, de genes inhibidos, de genes inducibles, de genes constitutivos. Y estos mismos pueden tener como enzimas inhibiciones alostéricas. Ya saben qué es alosterismo, hemos llevado. Por el otro lado, ustedes si ven, por ejemplo, el hecho de que esa es la membrana celular, ¿no es verdad? Tienen que atravesar membranas celulares o membranas mitocondriales. Otra cosa que, ¿por qué atraviesan fácilmente? ¿Por qué la mitocondria es así? Su membrana interna es selectiva. Y no se van a olvidar que si la membrana interna es selectiva, porque tiene transportadorcitos que habíamos visto. ¿Sí o no? ¿Y qué es un transportador? Es una proteína. Y esa proteína está bajo la égida, si quieren, bajo lineamientos, bajo la biosíntesis de proteínas, que esas proteínas obedecen a un código genético. Ese es el panorama que a veces uno olvida. Y miren, hay un montón de cosas. Esa parte de arriba nomás ahí lo hemos visto. Cuando estaban llevando enzimas y un poquito les hablado de regulación enzimática. ¿Se acuerdan? Si es que se acuerdan. Hemos llevado regulación enzimática. Un poquito les he hablado. No les he hablado mucho. Les he querido hablar de manera general para no confundirlos, porque si hablo de manera específica es donde nos hacemos todo un relajo. Por si fuera poco, ¿cierto? Este es un concepto fisiológico, ¿no? Si ustedes ven aquí, 3 niveles: tejido adiposo, sangre, y esto viene a ser, si quieren, la célula, ¿no? Hígado. ¿Esto es hígado? Sí. Hígado, sangre, tejido adiposo. Ahora ven, el hígado, tanto como el tejido adiposo, hay muchas cosas similares, pero otras cosas van por otro lado. Esta parte, si ustedes ven aquí, la sangre, ¿cierto? Dentro de la sangre ya hay procesos bioquímicos. El hecho, por ejemplo, de la coagulación sanguínea o de la descoagulación, como no sé si llevaría, son cosas bioquímicas que hay. A veces los factores de la coagulación los vemos como factores y no los vemos como enzimas. Ustedes van a ver,
son procesos enzimáticos. No me voy a meter en eso porque ustedes tienen, pero sin embargo aquí lo que está encarando con gran fuerza es qué ocurre con las grasas o ácidos grasos en la sangre. Se transportan. En última instancia tienen que transportarse. ¿Hasta dónde? Ya sea hasta el tejido adiposo o hasta el hígado. Eso es lo que vamos a ver con detalle nosotros. Todo esto lo vamos a ver con detalle. Este es un esquema que si bien puede explicar, digamos, un fisiólogo, nosotros explicamos desde el punto de vista bioquímico, porque cada uno de los pasitos de las líneas obedece a muchas reacciones bioquímicas. No es así tan simple. Todo esto vamos a ver, ustedes se van a recordar, vamos a ver todo. Y cuando veamos, si alguien me hace recuerdo, después que veamos proteínas plasmáticas, metabolismo de los ácidos grasos, todo eso, si podemos volver a este mismo esquema. Y ahí recién van a comprender la magnitud de todo esto. Por ahora son líneas, rayas, que alguno puede explicarse, ¿no? Para eso se requiere ya un conocimiento un poquito más profundo. Lástima que el Harper los pone y no explica mucho. No explica mucho. Pero más o menos los asusta. Tanta cosa que tienen que aprender. Esto está en Harper, por eso yo les digo, vengan con su librito de Harper y no estén gastando su... Pero todo esto les voy a dar y todo está en Harper. No, es verdad. La explicación sí no está. O sea, el enfoque que yo le estoy dando no está. Pero ese no era el propósito. El propósito era este. Este era el propósito de esta clase. ¿Y cuál era el propósito? Miren. A mí me han enseñado en mis clases de pedagogía y didáctica que en Suecia el pizarrón también tiene que borrar, porque nadie es sirviente de nadie. Y yo también pido disculpas cuando no borro, porque los chicos quieren sacarle foto a los garabatos que hacemos, ¿no? Entonces, vean, miren, aquí lo que no van a confundir son dos cosas. Kilocalorías con kilojoule. Estamos entrando en el Harper en la era de entrar al sistema internacional de pesos y medidas. Es lo que les han hablado algo sobre. Entonces, si ustedes ven el rendimiento energético de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas y del alcohol. Rendimiento energético en kilojoule por gramo. Ese kilojoule lo pueden transformar ustedes en kilocalorías, multiplicando o dividiendo por un factor. ¿Se acuerdan qué factor hemos utilizado la anterior vez? 0,23. Es un factor. Y después tienen en kilocalorías. ¿Sí o no? O sea, no se dejen engañar esa partecita, porque engaña. Aquí ya no les hablan, en cambio en los otros capítulos el mismo Harper les pone las dos cosas, ¿no es verdad? Aquí ya no. Entonces lo que tienen que hacer al ladito, ponen kilocalorías. Listo, con eso ya se ha completado. Hablaremos nada más en kilocalorías, no en kilojoule. Ese es el consumo de oxígeno. Esto es experimental, se mide la producción de CO2 en litros por gramo. Vamos a referirnos a esta primera parte, ¿cierto? Y ustedes pueden calcular de la siguiente manera. Los carbohidratos, ¿cuál es su rendimiento energético por gramo? Carbohidratos, 4 kilocalorías. Eso es así. Pero no siempre, 4. Ya les he dicho que 3.9, 4.1. Pero ya tomaremos un término medio, ¿no? 4 kilocalorías gramo. De las proteínas, ¿cuánto es? 4 también. De las grasas, 9. Y del alcohol, 7. Totalmente definidos. Esto tal vez varía un poquito, porque aquí en la altura no sé, son parámetros de nivel del mar.
Ahora, esto está viéndose el coeficiente de productividad CO2 oxígeno. Bueno, eso lo dejaremos por ahora. Lo dejaremos por ahora. Hasta aquí. Está claro. Esto vamos a tomar como referencia, para que más o menos tengan una idea de cómo se calcula. Acuérdense. Entonces, esto sí se quería un poquito de análisis. Esto me van a hacer recuerdo para llevarme porque no quiero dejar para los docentes. Se lo hagas bien rápido. Entonces les decía ayer, o no ayer, la anterior semana. Vamos a ver en forma de torta. Esta torta puede ser así, en relación al momento. Podemos hacer otra tortita así y otra tortita así. ¿Qué representa esto? La necesidad energética que cada uno de nosotros requiere. Si son ustedes estudiantes en pleno crecimiento y con actividad física, eso varía de 2.500 hasta 3.500 kilocalorías. ¿Está claro? Por día, que uno necesita. No es fácil de calcular eso, es un cálculo aproximado. ¿Quieren saber con más detalle? Se van a esto, al consumo de oxígeno y CO2. Consumo de oxígeno y producción de CO2. Esto es un estudio experimental, antes hacían unas cámaras cerradas. Esto es fisiológico. Eran unas cámaras herméticas, ¿no? Ustedes van a ver del Lavoisier para adelante, es el siglo XIX también, en eso. Sí, eran unas cámaras donde los metían a los voluntarios y tenían que comer, dormir, hacer caca, orinar, todo ahí adentro. Y ahí les medían el consumo de oxígeno y la producción de CO2, dándoles una cantidad exacta de nutrientes o de alimentos. Se dan cuenta, ¿no? El trabajito que era eso. Pero al final han sacado algo bueno. Entonces, de eso podemos inferir, si quieren, tres cosas. Haremos de otra manera. Sí, haremos más bonito esto. A ver si puedo hacer. Esto, un atleta ya. Aquí un estudiante normal. Y aquí un minusválido, ya un diabético. Se puede hacer así con un diabético también. Entonces, este estudiante normal que hace ejercicio, que camina un poquito, come bien, les decía, la mitad de esas, digamos, este necesita, le pondremos incluso un 2.500, este le pondremos 1.000, y a este le pondremos 3.500. ya, lo máximo de ahorita, 3.500, a ver si calculamos con eso. ¿Qué cosa? Kilocalorías por día. ¿Claro? 3. Entonces, cada uno de estos requiere la mitad, el 50% de hidratos de carbono. Entonces, dividen bien. El 50%. ¿Eso cuánto representa en gramos? Ahora, la pregunta es esa. ¿Pueden o no pueden calcular? ¿Qué datos requieren? Ya está todo. ¿Me han entendido, no? Entonces ustedes dirán, este va a requerir 500. Ese es el 50%, ¿no? El 50%. 50%. Lo que quiero saber es cuántos gramos aquí, cuántos gramos aquí, cuántos gramos aquí. ¿Ven? Esto ya es cálculo, ya no es memoria, y es mover las neuronas. Sabiendo que este requiere ¿cuánto? 1.250. Y cada carbohidrato por gramo es 4. ¿Sí o no? No, kilojoules es 4.
4497. Ahora calculen en gramos. 312. Sí, señora, por ahí va. Dividido en eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? 1250 dividir entre 4. ¿Cuánto sale? 312. 312. Entonces aquí es 312 gramos. Un poquito le podemos aumentar. Porque ayer nomás, no, ¿cuándo hemos visto esto? Al principio, cuando estaba dándoles generalidades. Quiero decir, un hombre de 70 gramos, ¿Cuánto se quiere de hidratos de carbón? A ver, ¿quién se acuerda? 1 gramo por... No. La primera clase. ¿Cuánto de La primera clase que les he dado. Cuando hemos entrado, les he dicho, vamos a hacer esto. Después les voy a mostrar cómo se calcula. ¿Cómo se olvida? Es memoria. O sea, ¿cuántos gramos requiere Esta era la primera clase. de carbohidratos? Aquellos que no han venido ahora, ustedes si no han venido, ya no es culpa de ustedes. Proteínas. Una es la revisión del metabolismo y la provisión de la energía del metabolismo. Ahí les he dado. ¿Se acuerdan que esto le he hablado? Les he dicho, esperen, vamos a